Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro cuarto. Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 3. El tiempo y más allá del tiempo. Es una idea casi infantil la de que al leer un libro no se puedan saltar páginas. Todas las personas sensatas lo hacen con toda libertad cuando llegan a un capítulo que consideran que no les ayuda en nada. En el presente capítulo voy a hablar de algo que puede ser de ayuda para algunos lectores, pero que para otros les parecerá una complicación innecesaria. A los que así piensen les aconsejo que no se preocupen para nada de este capítulo y que de inmediato pasen al siguiente. En el último capítulo he tocado el tema de la oración, y mientras se halla fresco en nuestras mentes, me gustaría enfrentarme con una dificultad que algunos hallan en cuanto al concepto total de la oración. Alguien me apuntó tal dificultad diciéndome: sí creo en Dios, pero lo que no me puedo tragar es la idea de que Él esté atendiendo a varios cientos de miles de seres humanos que se están dirigiendo a Él, todos al mismo tiempo. Y he hallado que son muchos los que así lo sienten. La primera cosa que se echa de ver es que lo que más perturba en el asunto es esto de al mismo tiempo. La mayoría de nosotros puede concebir que Dios pueda atender a cualquier número de solicitantes, si ellos vienen uno por uno y que tenga tiempo ilimitado para proceder en esta forma. Lo que realmente perturba es que Dios pueda atender a tantas cosas a un mismo tiempo. Claro que eso es lo que sucede con nosotros. La vida nos viene momento a momento. Un momento desaparece antes de que el otro llegue, y hay muy poco espacio en cada uno de estos momentos. Así es el tiempo. Y claro está que todos nosotros damos por sentado que estas series de tiempo, esta relación de pasado, presente y futuro, no es solamente la forma en la cual nos viene la vida, sino la forma en la que existen todas las cosas. Tendemos a suponer que todo el universo y Dios mismo se está moviendo desde el pasado hacia el futuro, tal como nosotros lo hacemos. Pero son muchos los sabios que no están de acuerdo con esto. Los teólogos fueron los primeros en pensar que algunas cosas se hallan completamente fuera del tiempo. Luego los filósofos se apropiaron de la idea, y ahora algunos científicos están haciendo lo mismo. Casi con toda seguridad, Dios no está en el tiempo. Su vida no consiste en momentos consecutivos. Si hay 1 millón de personas que se están dirigiendo a Él en oración a las 10:30 de la noche, Él no tiene necesidad de escucharlas en ese pequeñísimo instante que llamamos las 10:30. Las 10:30 y cualquier otro momento desde el principio del mundo, para Dios siempre es el presente. Él tiene toda la eternidad para escuchar la oración que en una fracción de segundos formule un piloto cuyo avión se estrella envuelto en llamas. Sé bien que esto es difícil de entender. Permítaseme dar un ejemplo de algo que no siendo lo mismo se le parece un poco. Supongamos que estamos escribiendo una novela. Escribimos: María dejó de hacer lo que estaba haciendo. Al momento siguiente oyó que llamaban a la puerta. Para María, que vive en el tiempo imaginario de nuestro relato, no existe intervalo alguno entre el dejar de hacer lo que estaba haciendo y el oír los golpes de la puerta. Pero nosotros, que somos quienes hemos creado a María, no vivimos de ninguna manera en tal tiempo imaginario. Entre escribir la primera parte de la frase y la segunda, bien pudimos haber gastado 3 horas pensando fijamente en María. Bien podemos pensar en María como si ella fuera el único personaje en el libro, y pensar en ella todo el tiempo que deseemos. Y el tiempo que pasemos haciendo tal cosa no aparece en forma alguna en el tiempo de María, el tiempo del relato. Claro que esta no es una ilustración perfecta, pero puede proporcionarnos un vislumbre de lo que creo que es la verdad. Dios no se ve acosado por la corriente del tiempo de este universo, más de lo que cualquier autor se ve acosado por el tiempo imaginario que transcurre en su novela. Él tiene atención infinita para concedérnosla a cada uno de nosotros. Él no tiene que tratarnos en masa. Cada uno de nosotros está tan solo con Él como si fuéramos el único ser creado. Cuando Cristo murió, murió por ti en forma individual, como si tú fueras el único hombre existente sobre la tierra. Creo que mi ilustración falla en lo siguiente. En ella el autor se sale de una serie de tiempo, el de la novela, solo para entrar en otra serie de tiempo, o sea, el tiempo real. Pero creo que Dios no vive en manera alguna en una serie de tiempo. Su vida no va pasando gota a gota como la nuestra. Para él, por decirlo así, todavía es 1920 y ya es 1980.
Su vida es Él mismo. Si trazamos el tiempo como una línea recta en la cual hemos de viajar, podemos figurarnos a Dios como toda la página en la cual la línea se haya trazada. Venimos a las partes de la línea una por una. Hemos de dejar atrás el punto A antes de llegar al punto B. Y no se puede alcanzar el punto C antes de dejar atrás el punto B. Dios desde arriba, desde los lados o de los alrededores, contiene toda la línea y la ve toda. Vale la pena captar esta idea porque ella remueve algunas de las aparentes dificultades en el cristianismo. Antes de llegar a ser cristiano, una de mis principales objeciones era que el cristianismo enseña que el Dios eterno, que siempre ha existido y mantiene el gobierno de todo el universo, una vez se hizo humano. Muy bien, entonces, decía, ¿quién gobernaba el universo mientras Dios era niño y se hallaba dormido? ¿Cómo podía ser al mismo tiempo el Dios que conoce todas las cosas y el hombre que pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Se notará que la fuerza del argumento descansa en las palabras, mientras este Dios era niño, y ¿cómo podía ser al mismo tiempo el Dios? En otras palabras, daba por sentado que la vida de Cristo como Dios se hallaba en el tiempo, y que su vida como el hombre Jesús en Palestina fue un corto periodo entresacado de aquel tiempo, tal como el periodo que pasé en el ejército fue un corto periodo entresacado de mi vida. Y es así, tal vez, como la mayoría de nosotros tiende a pensar en cuanto a esto. Nos imaginamos que Dios vivió un periodo en que su vida humana se hallaba todavía en el futuro. Luego llegó un periodo en que se hallaba en el presente, para luego llegar otro periodo en que podía ver todo esto como algo que tuvo lugar en el pasado. Pero probablemente tales ideas no concuerdan con la realidad de los hechos. No se puede acomodar la vida terrenal de Cristo en Palestina en ninguna relación de tiempo con su vida como Dios más allá del tiempo y del espacio. Seguro que es una verdad eterna en cuanto a Dios que la naturaleza humana y la experiencia humana de debilidad, sueño e ignorancia en alguna manera están incluidas en su naturaleza divina. Esta vida humana en Dios es, desde mi punto de vista, un periodo particular en la historia de nuestro mundo, desde el año del nacimiento de Cristo hasta su crucifixión. Por lo tanto, también nos imaginamos que es también un periodo en la historia de la propia existencia de Dios. Pero Dios no tiene historia. Es demasiado completo y demasiado real para tenerla. Porque claro está, tener historia significa perder parte de nuestra realidad, porque ésta se ha deslizado en el pasado, y no tener aún otra parte, porque todavía se halla en el futuro. O sea que no tenemos más que una pequeña fracción del presente, la cual desaparece antes de que podamos hablar de ella. Dios no permita que pensemos en cuanto a Él en esta forma. Quizás hasta quisiéramos no haber razonado en la forma en que lo hicimos. Otra dificultad que se nos presenta si creemos que Dios se haya sometido al tiempo es que quien cree en Dios cree ciertamente que Él conoce todo lo que vamos a hacer en el día de mañana. Pero si Él sabe lo que vamos a hacer, ¿cómo es que tenemos libertad de acción? Aquí de nuevo, la dificultad se presenta porque pensamos que Dios, al igual que nosotros, avanza a lo largo de la línea del tiempo, y que la única diferencia es que Él puede prever las cosas y nosotros no. Y si ello es cierto, si Dios previera nuestros actos, sería muy difícil entender cómo es posible tener libertad para hacerlos. Pero supongamos que Dios esté por encima y por fuera del tiempo. En tal caso, lo que llamamos el mañana es visible para Él en la misma forma que para nosotros lo es lo que llamamos el hoy. Para Dios todos los días son el ahora. Él no recuerda nuestros hechos como si hubieran tenido lugar en el ayer. Simplemente nos ve haciéndolos. Porque aunque para nosotros el ayer es cosa del pasado, para Dios no lo es. Él no prevé lo que vamos a hacer mañana, simplemente nos ve haciéndolo. Porque aunque para nosotros el mañana no existe todavía, para Dios sí existe. Nunca suponemos que nuestras acciones en este mundo sean menos libres porque Dios sepa lo que estamos haciendo. Dios conoce nuestras acciones del mañana en esta forma porque Él ya está en el mañana y simplemente nos está viendo. En un sentido, Él no sabe lo que hacemos sino hasta que lo hayamos hecho. Pero a la vez, el momento en el cual llevamos a cabo nuestras acciones ya es el ahora para Él. Esta idea me ha ayudado sobremanera. Si contigo no pasa lo mismo, déjala de lado. Es un concepto cristiano en el sentido que cristianos de altura y de sabiduría lo han sostenido, y que no hay nada en él que sea contrario al cristianismo. Pero no se halla ni en la Biblia ni en ningún credo de las iglesias. Perfectamente se puede ser cristiano sin aceptarlo, y por supuesto sin pensar en él.